depositando algo valioso, está poniendo algo valioso en manos de aquellos hombres. En el versículo 15 dice la palabra: a uno de ellos le entregó 5,000 monedas, a otro 2,000 y a otro 1,000, a cada uno según su capacidad. Entonces se fue de viaje. Si vemos aquí cómo el Señor está distribuyendo su dinero. Y cuando hablamos de dinero, en otras traducciones nos habla de talentos. Podemos ver que el talento era algo bien valioso. Se dice que representaba de 30, hay otros que hablan que representaba 35 kilos de un metal precioso. Se hablaba que podía ser oro, podía ser plata o podía ser bronce. Dependiendo el material, pienso que sería el valor. Pero en cada uno de estos casos se estaba hablando de algo bien valioso. Y eso es lo que queremos por primera parte centrar en esta palabra y quedarnos con ese poquito. El Señor estaba representando algo bien valioso, algo tangible, algo material, y le estaba entregando en las manos de aquellos hombres. Y dice la palabra que se fue de viaje. Vamos a ver qué sucedió luego, que ese señor, y si hablamos hoy en nuestra actualidad, ese empleador, ese hombre, vamos a ver qué sucedió luego, qué se hizo. El Señor le dio unas instrucciones y le dijo que era para que cuidaran ese dinero, llevándolo en paralelo a como presenta Lucas. Lucas nos habla también acerca de esta parábola, pero tiene una pequeña diferencia en cómo lo presenta Lucas y cómo lo presenta Mateo. Pero vamos a quedarnos con el mensaje central que el Señor quiere. Y hay algo bien importante, mi querido hermano, que el Señor dice aquí: según su capacidad. El Señor es justo. El Señor pone en cada uno de nosotros gracias, pone talentos, deposita dinero en cada uno de nosotros. No lo vea como que te va a depositar $1,000, $2,000, $5,000, $10,000. Vamos a verlo con todas las gracias que el Señor puede depositar en cada uno de nosotros. Y cada uno de ustedes, inclusive yo, desde el más pequeñito hasta el más grande, desde el que se cree más al que se cree menos, tiene una gracia, tiene un talento, porque el Señor a cada uno de nosotros nos da. El Señor a cada uno de nosotros nos llena y distribuye, pero dice la palabra, según su capacidad. En el versículo 16 nos dice la palabra: el empleado que recibió las 5,000 monedas hizo negocio con el dinero y ganó otras 5,000. Del mismo modo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que recibió 1,000 fue y escondió el dinero de su jefe en un hoyo que hizo en la tierra. Yo quiero ver aquí la cita bíblica. Vamos a compartir de Lucas 19, 13 al 14 para hablar un poquito acerca de estos versículos. Página 1151. ¿Tiene? Amén. Antes de salir, llamó a 10 de sus empleados, entregó a cada uno de ellos una gran cantidad de dinero y le dijo: hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Pero la gente de su país le odiaban y mandaron tras él una comisión encargada de decir: no queremos que este hombre sea nuestro rey. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estos 3 personajes recibieron diferente cantidad de dinero. Recibieron la misma orden: cuiden el dinero. Pero reaccionaron de distintas formas. Si vemos los 2 primeros, inmediatamente
se pusieron a trabajar ese dinero, se pusieron a producirlo inmediatamente. Y podemos ver ahí la imagen que estos dos primeros tenían acerca de su jefe. Y hoy podemos hablar cuál es la imagen que tú y yo tenemos acerca de Jesús, con la gracia que Él nos da, con la gracia que Dios nos da a través de Él. ¿Cuál es la imagen que tú y yo tenemos acerca de Jesús? ¿Qué puso Dios en ti? ¿Qué puso Dios en mí? ¿Y cómo yo lo veo para yo salir inmediatamente a trabajar para que ese reino de Dios crezca? Porque recuerden que de lo que estamos hablando aquí es del reino de Dios. Ese es el tema importante, el punto importante, lo que debemos defender y por lo que debemos trabajar. Bendito sea Dios. Pero ¿cuál fue la reacción del tercero? Dice la palabra claramente: fue y escondió el dinero en un hoyo en la tierra. Lo escondió. ¿Y por qué lo hizo? Vamos a ver más adelante el por qué lo hizo. Entonces, nos quedamos con esta parte. El Señor distribuyó el dinero, distribuye los talentos. El Señor da una orden: cuiden de ello. ¿Qué significa? Protéjanlo. Pero si vemos en Lucas, me gustó mucho esta parte, porque la orden que el Señor le dio, pónganlo a trabajar, pero Mateo no lo presenta así. Más sin embargo, los dos primeros inmediatamente se pusieron a trabajar, no esperaron. Me imagino que con entusiasmo, con alegría. Se me ha concedido esta gracia y yo quiero ponerla al servicio de los demás. Y poniéndola al servicio de los demás, se va a aumentar esa gracia, va a crecer esa gracia. Otros la van a recibir y el Señor va a estar contento y va a estar alegre, porque Él dijo que protegiera, que cuidara de eso que me estaba entregando. Más, el tercer hombre, el tercer empleado, hizo lo contrario, lo escondió. ¿Por qué lo escondió? Vamos a ver más adelante por qué lo escondió. En el versículo 19, dice: mucho tiempo después volvió el jefe de aquellos empleados y se puso a hacer cuentas con ellos. Vamos a hacer un pare aquí, vamos a tomar en cuenta esta parte. Hermanos, queridos hermanos, tenemos que tener presente que algún día tenemos que rendirle cuenta al Señor. Eso debemos tenerlo presente todos los días, cada instante. Llegará el día en que tendremos que rendirle cuenta al Señor, y eso lo vemos aquí. Él se fue de viaje, pero regresó. Él nos está dando una enseñanza. El Señor va a regresar y va a venir, y Él va a recoger todo lo que nosotros tenemos para entregarle. Y lo que tenemos para entregarle no es por mérito nuestro, sino que Él ha depositado en nosotros. Y cómo nosotros lo estamos administrando. Entonces yo te voy a hacer una pregunta y te voy a dejar con ella. Yo me la hice. ¿Estaré yo en representación de estos dos primeros empleados? ¿Qué yo estoy haciendo? ¿Estoy trabajando? ¿Estoy poniendo a producir? Cuando hablamos de esos talentos, de esos dones que el Señor nos da, que ese Espíritu Santo se desborda, ¿o lo estoy escondiendo? ¿Dónde yo me ubico en esta palabra? Pero hay tiempo todavía para despertar. Hay tiempo todavía para ponernos a trabajar, para ponernos a multiplicar ese dinero que el Señor ha puesto en nuestras manos. Primero llegó, dice la palabra en el versículo 20, el que había recibido las 5,000 monedas y entregó a su jefe otras 5,000 diciéndoles: Señor, usted me dio 5,000 y aquí tiene otras 5,000 que gané. El jefe le dijo: muy bien, eres un empleado bueno y fiel.
Ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo. Mi querido hermano, cuando llegue ese día que el Señor venga a pedirnos cuenta de cómo nosotros manejamos, cómo nosotros administramos sus bienes, ¿qué respuesta le tendríamos? Sí, Señor, yo hice lo que tú querías que yo hiciera. Yo puse a disposición de los demás los talentos que tú me entregaste. Yo le di importancia, yo fui responsable. Y aquí tienes, te entrego 5,000, te entrego 1,000. No importa la cantidad que tú le entregues al Señor, sino que le entregues algo de lo que Él, cada uno de nosotros somos representantes y administradores del Señor, del reino de Dios. Y así como cuando nosotros somos empleados y tenemos que rendirle un informe a nuestros jefes, llegará el día que tengamos que rendirle ese informe a nuestro jefe de jefe, que es Jesucristo. Y que ese informe que nosotros le llevemos y le entreguemos sea este. Mira, Señor, me entregaste 5,000 y yo te estoy entregando el doble. Me entregaste 2,000 y yo te estoy entregando el doble. Y la palabra hermosa que el Señor dice, como eres un empleado bueno y fiel, ven a disfrutar, ven a compartir conmigo. Ese es el llamado que el Señor nos está haciendo hoy en esta mañana. El Señor quiere que tú y yo compartamos con Él en el reino de los cielos, en el reino de Dios. El Señor quiere que tú y yo lleguemos a disfrutar de ese reino. Pero, ¿cómo lo hacemos? Según nos presenta aquí la palabra, trabajando, poniendo a producir. Una vez dijo mi hermana Liliana que la palabra del Señor no puede quedarse estancada, no puede pararse. Y esa es la realidad. Y hoy hablando del reino de los cielos, el reino de los cielos tiene que crecer, el Señor quiere que crezca. Y Jesús nos ha dado todas las herramientas para que Él crezca. Pero aparte de crecer, algún día tenemos la esperanza de disfrutar de Él. Y sería de gran alegría aquel día que el Señor nos diga, empleado fiel, siervo fiel, ven, acércate, ven a sentarte conmigo, ven a disfrutar conmigo del reino de mi Padre. El jefe le dijo al segundo empleado, muy bien, eres un empleado bueno y fiel, ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Viene una palabra bien interesante más adelante, no me voy a adelantar, pero un poquito, una pinceladita ahora. ¿Y por qué al que tiene se le da más? Si tú tienes fe y cuidas de ella y la cultivas, tú vas a tener más fe. Si tú no tienes fe, ay, yo no tengo fe, y te acomodas a ello y excusas, esa fe nunca va a crecer. Vamos a llevarlo al término material, físico. Si tú tienes dinero en el banco y siempre sacas y no inviertes, llegará el día que no vas a tener. Pero si tienes dinero en el banco y cada X tiempo haces un depósito para un propósito y haces un depósito para un propósito, pues hay dinero en el banco, pero tú le estás echando más, pues lógico vas a tener más. Lo que no se cultiva no se puede crecer. Si pones un tarrito con tierra y te sientas a esperar que crezca una matita sin poner una semilla, pues no va a crecer. Pero si pusiste 3 semillitas, puede de que nazca 1 o 2 matitas.
todo según su capacidad. Eso el Señor da. El Señor nos da a cada uno de nosotros. Vamos a descubrir qué el Señor nos ha dado, qué ha puesto en nosotros. Si no lo ha descubierto, vamos a descubrirlo y vamos a ponerlos a trabajar, vamos a salir de aquí. Yo le pedí al Señor, cuando yo terminara de leer esta palabra, yo no seguir siendo igual. Yo no quiero seguir siendo igual. Yo quiero ser diferente. Vamos a pedirle al Señor esa gracia. Señor, cuando yo salga de aquí, yo quiero trabajar para ti. Ven, aquí están mis manos abiertas. Pon el dinero que tú crees que yo soy capaz de administrar. Vamos a abrir ese corazón a la disponibilidad del Señor. La palabra que más me gustan todas, pero cuando el Señor dice, entra y alégrate conmigo, Señor, es una palabra para nosotros regocijarnos, es una palabra de aliento, es una palabra de esperanza, que nos debe animar a cada uno de nosotros, así no estamos haciendo, a hacer. Si estamos haciendo algo, a hacer más, a no cansarnos. A veces nos abatimos, a veces tenemos dificultades, hermanos. Pero el Espíritu Santo nos da la valentía y la gallardía para nosotros salir con el corazón, con una cara transformada, con una vestimenta diferente. Dice el versículo 24, pero cuando llegó el empleado que había recibido las 1000 monedas, le dijo a su jefe, Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no sembró y recoge donde no esparció. Por eso tuve miedo y fui y escondí mi dinero en la tierra. Pero aquí tiene lo que es suyo. Aquí vemos, mis queridos hermanos, una excusa. Muchos de nosotros muchas veces ponemos excusa y no vamos a verlo de una forma. Yo estaba meditando y analizando y creo que estoy 95% segura, para no decir 100%, que si este empleado le hubiese dicho a Jesús, mira Señor, yo tuve miedo y no pude invertirlo, el Señor lo hubiese mirado con otros ojos. O yo tuve miedo, me atreví a invertirlo, pero no tomé la mejor decisión, hice un mal negocio y perdí tu dinero. Pero yo recuperé y aquí tengo por lo menos tu monedita, aquí tengo los 1000. El Señor, yo sé que en su misericordia hubiese hasta pagado esa deuda. Pero Él se mostró aquí, aparte de tener miedo, que el miedo es el enemigo del hombre, uno de los enemigos del hombre, que te hace tomar malas decisiones, decisiones incorrectas, o no hacer nada, te atrasa en tu vida personal, en tu vida como cristiana. Las cosas hubiesen sido diferentes, pero el Señor nos está mostrando todos los puntos para que nosotros despertemos y comprendamos cómo debemos obrar, qué debemos hacer. A no ser perezosos, a no ser haraganes. El Señor quiere, en este versículo nos está haciendo un llamado. Y el llamado que nos está haciendo es a trabajar, a poner a producir, a poner en función. Nos habló de cuidar el dinero, recordemos, vamos a ir recogiendo. Pero aparte de eso, el Señor no solamente quiere que cuidemos, sino que nosotros salgamos un poquito más. Recordemos que el Señor nos da, pero también nos exige. Y si vemos, el Señor se está acercando la hora, está siendo un poquito más fuerte en su palabra, porque la hora es decisiva. Y llegará el día que ya no habrá oportunidad. Hay otra cosa, que hubo falta de humildad en este empleado. Él falló, él faltó, él no puso a producir el dinero de su señor. Y le habla, le dice que él es injusto, que recoge donde no siembra. Le está hablando con dureza. No se humilló, fue altanero. Porque a veces nosotros faltamos
Y cuando faltamos nos exaltamos entonces. Pero muchas veces cuando nosotros faltamos y nos humillamos y reconocemos, sí, yo falté, yo fallé. No, le habló con dureza al Señor. Cosecha donde no siembra y recoge donde no esparce. Hablándole de esa forma al Señor, a su Señor. Y si lo vemos en la manera literal como nos presenta la palabra, a su empleador, una falta de respeto, una falta de consideración, de jerarquía. Pero en la viña del Señor hay de todo. Y el Señor quiere presentarnos esta palabra. Y nos está haciendo una invitación. Nos está haciendo un llamado. ¿Por qué no produciste? ¿Por qué no lo pusiste a trabajar? ¿Por qué no lo multiplicaste? Porque, mis queridos hermanos, muchas veces nosotros es más fácil buscar excusas. Siendo sinceros, mis queridos hermanos, sabemos que muchas veces hay situaciones difíciles que no nos permiten hacer las cosas. Pero debemos romper barreras, debemos romper obstáculos, cruzarlos. Y si estamos confiando en el Señor, sabemos que nosotros vamos a poder. Si estamos confiando en el Señor, sabemos que vamos a hacer las cosas bien y que Él nos va a ayudar en las situaciones. Sabemos que el Señor está con nosotros. Y si yo tuve miedo, Él me va a quitar ese miedo. Si fue pereza, Señor, dame ánimo, ayúdame, que yo no quiero ser así. O comodidad. Dame la fuerza para yo levantarme y yo salir a tu encuentro, al encuentro de los demás que me necesitan. Señor, tú has puesto una gracia en mí y yo quiero ponerla a disposición al servicio de los demás. Yo quiero trabajar para ello. Hablaba con un hermano y quedamos que no se iba a tocar esta parte, pero vamos a hablar un poquito. ¿Qué hace el Señor en nosotros? ¿Qué nos concede? ¿Qué nos regala? A veces tú dices, ay, pero yo no puedo colaborar en nada, no puedo hacer nada porque yo no sé hacer de nada. Yo no sé cantar, yo no sé leer, no leo bien, yo no veo, a mí se me juntan las letras. Yo no sé orar muy bien, no oro bonito. Para darle al Señor no hay que orar bonito, hay que orarle con el corazón. Yo no tengo gracia para hablarle a un hermano de la palabra de Dios, porque yo no sé, yo he escuchado mucho la palabra de Dios, pero no tengo esa gracia. Hermano, tú tienes esa gracia, lo que tienes que cultivarla. Porque es la misma palabra, es el mismo mensaje, es el mismo Jesucristo. Y Él se dio por igual a cada uno de nosotros, se dio por igual a todos. Y la palabra llega a cada uno de nosotros por igual. Pero dependiendo de la capacidad. Pero algo tú tienes de capacidad. No digas que no tienes. No digas que no tienes talento. No digas que no tienes gracia. No digas que no tienes dones. Porque tú eres una criatura amada de Dios, hija de Dios. Y todo lo que Dios hace es bueno. Y todo lo que Él ha hecho ha depositado en cada uno de nosotros cosas maravillosas. Dice la palabra. Debería haber llevado mi dinero al banco y yo al volver habría recibido mi dinero más los intereses. Una palabra bien bonita. Debería haber llevado mi dinero al banco, le dice Jesús a este hombre. ¿Y qué podemos sacar de aquí? Debiste ponerlo a producir. Tú debiste hacerlo. Tenías un deber, un compromiso. Que el Señor nos dice aquí en este mensaje, en esta parte de este versículo, que tenemos un compromiso con Él. Los talentos, los dones, las gracias que el Señor nos da, son para nosotros ponerlas a producir. Y la ponemos a producir para que el reino de Dios crezca, para que el reino de Dios llegue a nosotros. Ya se nos ha dado, lo dije anteriormente, pero debemos trabajar para ello.
los talentos que tenemos en nuestras manos, el Señor quiere que lo administremos bien. Que lo administremos bien. Y hay muchas formas de nosotros hacerlo, con su gracia. Siempre reconociendo que Él camina junto con nosotros. Dijo a los que estaban allí: quítenle las 1000 monedas y dénselas al que tiene 10,000, porque al que tiene se le dará más y tendrá de sobra, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Vamos a ver ahí a Mateo 13:12. Está en la página 1075. Amén. Pues al que tiene se le dará más y tendrá bastante, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si vemos aquí, mis queridos hermanos, en la parte anterior el Señor habla con una palabra fuerte y le dice empleado malo, siervo malo, y da una orden. El Señor da la orden de que se le quiten las 1000 monedas y se le entregue al que tiene más. Vamos a hacer un orden con lo mismo que hablamos ahorita, al principio, al inicio. ¿Y por qué quitarle al que tiene tan poquito? Pues porque no, le está dando uso. Recordando en este versículo, me voy un poquito a la escritura donde habla acerca de la higuera, donde Jesús maldice la higuera. Jesús tenía hambre, dice la palabra, en ese momento, y ve la higuera, y dice la palabra que le ve hojas, pero sabiendo que en ese momento esa higuera no iba a tener frutos, porque una de las particularidades de ella es luego que caen esas hojas, pero tú no sabes en el momento que el Señor va a llegar. Tú no sabes en el momento que el Señor te va a pedir, dame de comer, o a decir, ¿qué tú hiciste? Y esa higuera, el Señor, la enseñanza que me dio, relacionándola con este tema, es que no estaba para ocupar un espacio de balde. Y lamentablemente tú y yo debemos hacer algo, mi querido hermano, para ponerlo un poquito. Estamos llamados a hacer algo, a no pasar por esta vida de balde. Porque cuando el Señor nos habla acerca de la higuera, nos está hablando acerca del día final. Porque sí sabemos que el Señor es un Dios de misericordia, pero mi querido hermano, se está acercando la hora, y cuando llegue ese día, lamentablemente el Señor nos está hablando claro. Será el día decisivo. La oportunidad la tenemos ahora. Pongamos a producir. Quítenle lo que tiene y déselo al que tiene más. Pues si tú no estás produciendo, lamentablemente, vamos a poner en aquel que está produciendo. No tengamos miedo, mi querido hermano. El Señor no quiere asustarnos con estas palabras. Estamos viendo palabras fuertes últimamente, temas fuertes, pero es para que despertemos, reaccionemos. Recuerden que uso mucho esta palabra, porque lo que está en juego es la salvación de nuestra alma, y se está acercando el tiempo. Jesús ya viene y quiere encontrarnos listos y preparados. En la misma ley de la vida, si vemos, el que más tiene, más le dan. ¿Y por qué será? Quizás es más astuto, más inteligente, para poner a producir, para trabajar. El rico trabaja, acumula riqueza, muchas veces con necedades, pero trabaja y acumula riqueza. Vamos por el buen sentido a tomar ese ejemplo. Vamos a trabajar para el reino de Dios. Si nos entregó, el Señor nos entregó una gracia, y nosotros
Qué lindo barremos, qué bonito. Mira qué lindo queda ese piso, qué lindo queda esa área cuando yo barro. Vamos a ponerla a trabajar. ¿Lo consideras insignificante? No, no es insignificante. Representa las 1000 monedas que el Señor le entregó, el dinero que le entregó a aquel hombre, los 1000 talentos. Representan. Puede que a ti te concedió esa gracia, o de ir a visitar a los enfermos, consolar a los que están deprimidos, a los que están tristes, vestir a los que están hambrientos. Y no me voy a adelantar porque viene un tema muy interesante por ahí, pero es lo que el Señor quiere con nosotros, porque nos va a pedir cuenta y lo van a ver la siguiente semana. Lo van a ver la siguiente semana. Mi querido hermano, vamos a despertar. El Señor no quiere quitarnos nada a nosotros. El Señor, yo sé, siento que le duele cuando tiene que quitarnos algo. El Señor quiere que nosotros vivamos a plenitud, que seamos felices, que disfrutemos de todas las maravillas que Dios ha creado para nosotros. Pero tenemos que hacer algo, tenemos que trabajar. La palabra de hoy célebre es el trabajo, el esfuerzo, el empeño, poner a producir. No importa que no tenga fuerza o que sea el último que produzca, pero produce algo. No importa que no sea el que mejor lo haga, pero si lo haces de corazón, el Señor lo ve con agrado eso. Al que tiene poco, se le quitará hasta lo que tiene, pero vamos a tener cuidado con esta palabra. Si tú produces, el Señor te da más. Si tú no produces, pues te quita, porque el reino de Dios debe de crecer y debe llegar a todos. Y si tú no le das el valor, la importancia, pues otro le dará el valor que el Señor quiere que se le dé. Eso es lo que el Señor nos quiere decir hoy. El Señor es justo con cada una de las cosas que nos entrega. El Señor es justo. Recordemos la parábola de los trabajadores. Aquellos trabajadores que salieron a trabajar fueron contratados, otros los últimos fueron buscados a última hora, pero al final se les pagó lo que justamente el Señor había tratado con ellos. Recibieron ese pago porque el empleador por excelencia se llama Dios. Y lo hizo a través de de su Hijo Jesucristo aquí en la tierra. Ese es el empleador por excelencia, que paga justamente según lo que merecemos, lo que hemos trabajado, cómo nos hemos esforzado. El versículo 30 dice: y a este empleado inútil échenlo fuera, a la oscuridad, donde llorará y le rechinarán los dientes. Vamos a ver ahí a Mateo 8, capítulo 8, versículo 12. Se encuentra en la página 1068. Pero los que deberían estar en el reino serán echados a la oscuridad de afuera, donde llorarán y le rechinarán los dientes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi querido hermano, si vemos, ya el Señor está hablando acerca de la última oportunidad que Él nos proporcionará, que nos dará. Como les dije anteriormente, llegará aquel día en que ya no habrá tiempo. Llegará aquel día en que ya, aun querramos hacer las cosas, no podremos hacerlo. A este empleado le dicen: échenlo fuera, échenlo fuera. Y sería bien triste que después de nosotros tener una vida y haber escuchado acerca del Señor, haber escuchado su palabra, sus enseñanzas, y por no hacer lo que el Señor le agrada o no obedecerle cuando Él pone a disposición de nosotros
que recibamos esta palabra. Una palabra ya de rechazo definitivo. Yo lo veo así. Y no es porque el Señor quiera, sino porque nos ha dado todas las oportunidades para que tú y yo trabajemos para Él. Él es el empleador. Para que tú y yo pongamos a producir, a multiplicar ese talento que el Señor ha puesto en nuestras manos. Ese talento representa la valiosidad, representa grandeza, importancia que tiene para Él el reino de Dios. El reino de Dios no es un juego, queridos hermanos. El reino de Dios es real y debemos de buscarlo. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda esa gracia de poder trabajar para Él, de poner a multiplicar esos talentos que nos ha dado, de poner a producirlo para construir un reino de paz y de justicia y de amor como Él quiere. Eso es lo que el Señor quiere. Hay unas palabras que definen este tema y es trabajo, productividad, esfuerzo. Yo no puedo, pero Señor, tú me das la fuerza, porque si tú lo pusiste en mis manos es porque tú crees que yo puedo hacerlo. Si tú me has concedido esa gracia es porque tú crees que yo puedo. Y aunque humanamente yo no me considere capaz, yo voy a dar el paso, porque yo cuento contigo. Yo voy a dar el paso porque tú estás conmigo, tú me has enseñado, tú me has mostrado. Mis queridos hermanos, Jesús nos ha mostrado cosas maravillosas. Nos ha enseñado cómo es el Padre. No lo hemos visto, pero nos lo ha expresado. Cómo es el Padre. ¿Y quién no quiere algún día alcanzar esa gracia de verle y de compartir? De ser llamado, empleado, siervo fiel. Ven y regocíjate conmigo. Yo anhelo esa gracia, mi querido hermano. Sé que me falta mucho para alcanzarla, lo reconozco. Pero anhelo alcanzarla. Y mi querido hermano, una invitación que me dejó este tema es: que no es suficiente lo que estoy haciendo. Yo no sé cómo tú te sientas. No es suficiente lo que yo estoy haciendo. ¿Y por qué no es suficiente, mi querido hermano? Porque el Señor me ha entregado algo muy valioso, pero sobre todo quiere darme algo más valioso, que es que yo pueda disfrutar en la eternidad con Él. Mi querido hermano, la eternidad existe. Y hay dos caminos hacia la eternidad. Está la vida eterna, donde disfrutaremos con Jesús, nos regocijaremos con Él. Mis queridos hermanos, y está la muerte eterna, donde será el llanto y el rechinar de dientes. Échenlo fuera a la oscuridad, donde llorará y rechinarán los dientes. Si recordamos en la parábola de la separación de la paja y el trigo, dice el Señor: no, déjenlo que crezcan juntos. El Señor enviará a sus ángeles el día de la cosecha y los separará. Separará el grano, lo pondrá en canasta, se llevarán al granero y la paja se quemará. Hermano, no es un juego. A mí me ha puesto mucho a reflexionar esta palabra, mi querido hermano. El Señor quiere que tú y yo con responsabilidad administremos los talentos que Él ha puesto en nosotros. Y no vamos a ver el talento referente al dinero. Ahora vamos a ver un poquito. No vamos a verlo así. Ahora,
No vamos a ver el talento mirando unos kilos de oro, unos kilos de plata, unos kilos de bronce. No vamos a verlo así. Vamos a ver esos talentos que el Señor ha depositado en ti, en ti, en ti y en mí. ¿Qué me ha concedido el Señor? Tenemos una gracia. El Señor nos ha dado una gracia y nos ha dado su palabra. Y a todos nos ha dado la oportunidad y el permiso para nosotros hablar a los demás de su palabra. Una gracia maravillosa. Y no hay que ser teólogo para decirle a un hermano: Cristo te ama, conviértete, conoce al Señor. El reino de Dios está cerca. Y muchas otras bendiciones y promesas que tiene la palabra verdadera, que es la palabra del Señor. Compartir, trabajar, producir, a eso estamos llamados a través de esta palabra. Yo no sé con qué mensaje tú te vas a quedar hoy, mi querido hermano, pero yo me quedo con este mensaje. El Señor quiere que Madeline trabaje más. Y mira que estoy trabajando, pero el Señor quiere que ponga a producir para el bien de mis hermanos, que es el mismo bien de Jesús, que es el mismo bien de Dios. No tengas miedo. Algo tú tienes que dar. Algo el Señor ha puesto en tus manos para que tú lo trabajes y lo dupliques. No es que lo trabajes solamente, es que lo dupliques. Porque el Señor quiere que crezcamos y que juntos nos regocijemos con Él aquel día. Mi querido hermano, en este momento vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Si te animas, junto conmigo, visualízate en este pasaje, en esta palabra, reconociendo que el gran empleador es Jesús. Que aquel hombre que se va de viaje es Jesús y que quiere que a su encuentro, a su regreso, nosotros tengamos en nuestras manos disponibles para Él lo que hemos trabajado por Él. El Señor ha puesto en nosotros una gracia. El Señor ha puesto en ti una gracia. El Señor ha puesto en ti un don, un talento. Bendito sea Dios, y lo ha puesto los 7 y todos los frutos que tiene. Bendito sea Dios. Pero Él quiere que lo pongamos a trabajar. Él quiere que lo multipliquemos. Él quiere que lo pongamos a producir, querido hermano. Él quiere que despertemos, que no tengamos miedo, que no seamos perezosos, mis queridos hermanos. Jesús quiere llamarnos siervo fiel, empleado fiel. Jesús quiere decirte esa palabra, Él quiere decirme esa palabra a mí, pero debemos trabajar. Debemos ponerlo a producir, debemos multiplicarlo, queridos hermanos. Yo sé que lo he mencionado mucho esta mañana, pero las cosas buenas hay que mencionarlas, hay que decirlas, hay que repetirlas para que nos llevemos a nuestros hogares, a nuestra casa, a la iglesia, a nuestro lugar de trabajo este mensaje. Porque en todos esos ambientes, donde quiera que nos movamos, nosotros podemos trabajar para el Señor. Estamos llamados a ser cristianos 24/7. Estamos llamados a obedecer y agradar al Señor 24/7. Y lo podemos hacer porque el Señor está con nosotros. Y solamente debemos tener el corazón abierto y dispuesto, disponible. Abandonar la haraganería, abandonar la pereza, abandonar el miedo que nos turba. Y estar en gracia. Mi querido hermano, vamos a darle gracias al Señor. Yo no sé si tú tengas motivo para darle gracias al Señor, pero yo estoy muy contenta y quiero darle gracias al Señor por esta palabra, por este mensaje. Yo no sé si ha hecho algo en ti, pero en mí ha hecho mucho, bendito sea Dios. Me ha llenado de alegría, me ha llenado de
esperanza, pero sobre todo me ha ayudado bastante en mi proceso de conversión, que estoy en el proceso, caminando, luchando y batallando, pero el Señor es bueno. Mi querido hermano, el Señor es bueno. Y yo quiero darle gracias al Señor especialmente porque estamos aquí reunidos escuchando su palabra. Quiero darle gracias por este mensaje, mi querido hermano, esta palabra tan fuerte y tan poderosa que el Señor ha traído hoy. No porque sea yo que la haya traído, sino porque es palabra del Señor. Porque es palabra viva de Él, que tiene un mensaje maravilloso para despertarnos y para animarnos, para que busquemos con anhelo, mis queridos hermanos, el reino de Dios y queramos alcanzarlo. Ya está dado y está puesto en la mesa, mis queridos hermanos. Vamos a disfrutar de Él, vamos a dar un paso, vamos a analizar qué estamos haciendo y qué podemos hacer, mis queridos hermanos. Vamos a preguntarle al Señor, Él tiene la respuesta, si es que todavía no la tenemos nosotros, Él la tiene. La que andamos buscando, la fuerza que andamos necesitando, mis queridos hermanos. Gracias, Señor, por este regalo tan maravilloso de tu palabra. Gracias, Señor, porque lo podemos compartir con estos hermanos. Gracias porque usted ha sido tan bueno conmigo, Señor, que sin yo merecerlo, Señor, mire, aquí estoy hablando de usted. Gracias, mi amado Señor. Gracias, Señor, por la fortaleza que me concedió esta semana. Gracias, Señor, por todas las pruebas que me dio en esta semana, Señor, desde el domingo inició. Yo le doy gracias por ellas, Señor, porque ellas me fortalecen y me hacen acercarme más a usted. Y reconocer, Señor, en qué estoy fallando, qué debo cambiar, Señor. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que me ha dado, Señor. Las alegrías, las tristezas, las lágrimas, Señor. Gracias, Señor, por las incomprensiones, por todo, mi Señor, que usted es mi Salvador. Que así como usted está preocupado, Señor, por mi salvación, yo quiero, Señor, preocuparme por ella. Yo quiero ayudarle, Señor, a que mi alma sea salva. Mi alma le alaba, Señor, y le bendice. Mi alma le glorifica y le ensalza, Señor. Y le entrega en sus manos, Señor, toda mi vida, toda mi flaqueza, toda mi debilidad y el anhelo y el deseo que tengo de agradarle siempre, Señor. Gracias infinitas de corazón, Señor. Concédame la gracia de la humildad, Señor. Concédame la gracia de vivir en santidad, Señor. Concédame la gracia, Señor, de yo siempre agradarle, que ese es mi gran anhelo y deseo. Gracias, Señor Jesús. Bendito eres, Señor.